Le doy la bienvenida. Hoy es domingo, 12º del tiempo ordinario. La liturgia en las iglesias del mundo toman como guía el leccionario del ciclo B. La primera lectura y el salmo responsorial muestran el temor que inspiraba a los antiguos el mar tempestuoso que, sin embargo, no dejaba de ser una criatura de Dios sujeta a su poder. Así Jesús pudo calmar la tempestad con su poder divino. Se trata también de una imagen de la iglesia pequeña, nave zarandeada por la historia, que transporta la presencia latente pero eficaz del Señor. Pablo confiesa que en el pasado había juzgado a Cristo a partir de referencias y aspectos meramente exteriores y lo había perseguido en su iglesia, pero ahora lo considera solo a la luz de la revelación que había recibido en su conversión. La redención de Jesús cambia radicalmente a los que se dejan influenciar por ella. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para escuchar el Evangelio propuesto para la liturgia del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos desde el 31 hasta el 41. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Como es costumbre en este canal, les invito a hacer lectura de los textos bíblicos. Puede ser de la Biblia o yendo al blogger de Yesid Peñuela, y allí encontrarán las lecturas bíblicas de la liturgia de este día. En la primera lectura estamos con un texto con sabiduría de Antiguo Testamento del libro de Job, capítulo 38, en donde se aplica la revelación mosaica a los problemas de la existencia y conducta del hombre. Dios ya se había manifestado al hombre en la tormenta, en el momento en que Job responda. Job había callado, pero no había convencido a sus amigos. Dios le hace ver a Job su pequeñez y la falta de conocimiento, con todo lo que hasta el momento existe por cuenta y obra de Dios. La obra de la providencia y lo que Dios ha creado no pueden ser rotas, y como tal la obra de la redención debe ser aún más firme. Este proyecto es una analogía en donde el mar es como un recién nacido. Cuando ya es adulto, para él el Señor estableció una ley, un límite, unas puertas que no deberá traspasar, en donde las olas son la soberbia humana. Todo lo anterior para dar respuesta a la pregunta que formula el evangelista del día de hoy acerca de la existencia de Dios y su poder. El Señor es quien ha creado todo y quien pretende que todos busquemos la felicidad sin abusar de la libertad entregada por Dios con generoso amor. Profundicemos en el texto del día de hoy.
El libro de Job se sitúa en un contexto histórico indeterminado, pero su mensaje es intemporal. Job es una figura emblemática del sufrimiento humano y de la búsqueda de respuestas ante la injusticia y el dolor. El pasaje que hemos proclamado en el día de hoy del libro de Job en su capítulo 38, versículo 1 y luego versículos desde el 8 hasta el 11, se enmarca dentro de la respuesta de Dios a Job, quien ha cuestionado el sentido de su sufrimiento. Dios se dirige a Job desde un torbellino, una manifestación de su poder y majestad, para recalcar la pequeñez humana frente a la grandeza divina. En el versículo 1 leemos: Entonces Yahvé respondió a Job desde el seno de la tormenta y dijo. Esta apertura establece el escenario de la revelación divina. Dios habla desde el torbellino, un símbolo del poder y la presencia divina que aparece en otros lugares de la Biblia, como en la teofanía del Sinaí, que está consignada en el libro del Éxodo en su capítulo 19, versículos del 16 al 19. Versículos del 8 hasta el 11. Aquí Dios describe la creación del mar, usando imágenes de nacimiento y control. Dice parte del texto: y le puse cerrojos y puertas. La doble puerta y cerrojos y puertas, el autor sagrado utiliza las palabras hebreas Bedataim, Bedaltaim y Bereaj. Bedaltaim, cerrojos; Bereaj, puertas. Simbolizan límites establecidos por Dios. El mar, en la cultura hebrea, es un símbolo de caos y peligro, pero Dios lo controla, demostrando su autoridad sobre la creación. El escrito de este pasaje revela varias capas de significado. En primer lugar, Dios subraya su soberanía y sabiduría en la creación y el mantenimiento del orden en el mundo. La pregunta retórica, ¿quién encerró con doble puerta el mar?, enfatiza que solo Dios tiene ese poder. Este pasaje también aborda la idea de que el sufrimiento humano, aunque misterioso y a menudo incomprensible, está bajo el control de Dios. Job, en su sufrimiento, cuestiona la justicia divina, pero Dios le responde recordándole la grandeza y el misterio de su creación. Esto no niega el sufrimiento de Job, pero lo coloca en un contexto más amplio de la soberanía divina. En el contexto actual, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante el sufrimiento y la adversidad. Vivimos en una época de incertidumbre con pandemias, desastres naturales y conflictos que nos desafían constantemente. Como Job, podemos sentirnos abrumados y cuestionar el sentido de nuestras pruebas. Este pasaje nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos las razones detrás de nuestras dificultades, podemos cambiar en la soberanía de Dios. Él tiene control sobre el caos y el orden del mundo, y nuestra fe debe descansar en su sabiduría y poder. San Agustín, en sus Confesiones, aborda la cuestión del sufrimiento y la providencia divina. Él escribe: Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza, grande en tu poder y tu sabiduría no tiene límite. Agustín nos recuerda que la grandeza y la sabiduría de Dios superan nuestro entendimiento y en eso debemos confiar. Consideremos la historia de Horatio Spafford, un hombre que sufrió la pérdida de sus hijos en un naufragio. En medio de su dolor escribió el himno It is well with my soul, que traduciría Estoy bien con mi alma, una expresión de confianza en Dios a pesar de las tragedias. Spafford, como Job, encontró consuelo en la soberanía y la bondad de Dios
incluso cuando las circunstancias eran incomprensibles. ¿Qué podemos concluir del texto de Job del día de hoy? El pasaje que hemos proclamado nos desafía a confiar en la soberanía y sabiduría de Dios, especialmente en tiempos de sufrimiento y caos. Nos recuerda que Dios tiene control sobre toda la creación y que nuestras pruebas, aunque difíciles, están bajo su providencia. Hoy, en el contexto del domingo de la semana 12 del tiempo ordinario, reflexionemos sobre nuestra propia confianza en Dios. Pidamos la gracia de confiar en su soberanía y de encontrar paz en su presencia, sabiendo que Él controla las olas de nuestras vidas y nos guía con su sabiduría infinita. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé en su primera lectura, vamos a responderle con el Salmo 106. Y acompañamos las palabras del salmista con esta frase antífona: Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Este Salmo 106 es una oración de acción de gracias cuando reconocemos la misericordia de Dios. El salmista tampoco puede dar respuesta de quién es Dios, pero describe ciertas características que lo califican. Por medio de este himno, cantamos a la providencia del Todopoderoso sobre la humanidad que sufre inconvenientes. Cuando algunos se alejan de la presencia de Dios, se encrespan las olas y llegan momentos de desolación. El Señor estará pendiente para salvarnos. Cuando estemos navegando por el mundo, sin tener idea de para dónde vamos, y se nos estremece la vida, tengamos confianza en lo que hacemos, si se nos dificulta confiar en Dios. Ante el deseo de Dios por el rescate de su pueblo, debemos alegrarnos y cantar el Salmo 106. Si estamos cautivos en el pecado, en alguna esclavitud, en la oscuridad de nuestra vida, el Señor vino a redimirnos porque nos quiere libres. Muchos hijos derrochadores andan por el mundo presos de la ignominia, la insensatez, la droga, la pereza y la escasez. Pero muchos piden una sola cosa: vivir en libertad. Para vivir libres nos libertó Cristo. Dios quiere que esgrimamos el mundo, no que nos dejemos manipular por él. En eso consiste la libertad. Dios nos quiere libres para él. Es el momento de dar gracias porque Dios ha sido bueno y es providente con quienes le aclaman. Quienes deben dar gracias y alabanza a Dios son los que han recibido misericordia y bendiciones. ¿Cuántas veces el fiel se ve abatido en medio de tribulaciones que son descritas por el salmista como hambre, sed, opresión de enemigos, alejados de Dios? Aquí es cuando aclamamos por ayuda. Cuando Dios nos rescata por su gran generosidad, el hombre se siente agradecido, vuelve los ojos a Dios, proclama alabanzas, da testimonio para que sepan todos que es Dios quien provee bendiciones y salvación. El Salmo 106, titulado Confesión de las rebeldías de Israel, narra las rebeldías e infidelidades del pueblo hacia Dios. Reconoce la fidelidad de Dios y da gracias porque es justo y misericordioso. Quien confía en Dios lo libra de sus enemigos. A la fidelidad de Yahvé y sus promesas hechas a los patriarcas, correspondió el pueblo con ingratitudes y rebeldías, que se acarrearon los pertinentes castigos divinos a través de los siglos. Podemos dar gracias al Creador por su bondad, por su misericordia. Profundicemos en el Salmo del día de hoy. El Salmo 106, un himno de acción de gracias que celebra la misericordia de Dios y sus intervenciones salvadoras en diversas situaciones de peligro. Los versículos desde el 23 al 31
se centran en los marineros que enfrentan la tempestad en el mar, una metáfora del peligro y la salvación divina. Versículos del 23 al 24. Los que a la mar se hicieron en navíos, comerciando sobre las aguas inmensas, vieron las obras de Yahvé, sus maravillas en el océano. Estos versículos nos presentan a los marineros que viajan en el mar y son testigos de las obras maravillosas de Dios en la creación. Las aguas inmensas simbolizan el poder y la majestad de Dios. El mar en la Biblia a menudo representa el caos y el peligro, pero también es el lugar donde Dios muestra su dominio. Inicia el texto diciendo: los que a la mar se hicieron en navíos. La palabra mar utilizada por el texto bíblico por el autor sagrado es Yam, mar, que representa el caos y el peligro. Versículos del 25 al 26. Él habló y desencadenó un viento tormentoso que levantaba sus olas, subían hasta los cielos, bajaban al fondo, se derretían sus almas por el mal. Aquí se describe cómo Dios desencadena una tormenta, levantando olas enormes que ponen en peligro a los marineros. Este escenario resalta la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza y, por ende, la dependencia de la misericordia divina. Dice el texto: Él habló y desencadenó un viento. La palabra hebrea utilizada por el autor sagrado es ruach, viento o espíritu, que en este contexto se refiere al viento tormentoso. Versículos desde el 28 hasta el 29. En su angustia gritaron a Yahvé, y él los sacó de su apuro. Redujo la tormenta a un susurro, y enmudecieron sus olas. En su angustia, los marineros clamaban a Dios, y él responde calmando la tormenta y las olas. Este acto de salvación demuestra la soberanía de Dios sobre la naturaleza y su capacidad para rescatar a los que confían en él. El texto bíblico dice: en su angustia gritaron a Yahvé. La palabra que utiliza el autor sagrado es chava, clamar o gritar, indicando la desesperación y el ruego de los marineros. Versículos del 30 hasta el 31. Los marineros se alegran al ver que la tormenta amaina y agradecen a Dios por llevarlos a un puerto seguro. Este acto de dar gracias a Dios subraya el conocimiento de la misericordia y la protección divina. El Salmo 106 probablemente fue compuesto después del exilio babilónico, una época de gran prueba y restauración para el pueblo de Israel. Refleja experiencias concretas de salvación y liberación aplicables a diversas situaciones de crisis y peligro. El mar y la tormenta son símbolos de caos y el peligro en la vida humana. Dios, al calmar la tormenta y llevar a los marineros a un puerto seguro, se revela como el soberano controlador del caos, capaz de transformar situaciones de angustia en experiencias de salvación. El Salmo 106 se asocia con la plenitud y la perfección espiritual. En el contexto de este salmo, los múltiples episodios de salvación, incluyendo el de los marineros, reflejan la plenitud de la misericordia y la fidelidad de Dios. San Agustín interpretó muchos salmos en sus narraciones y salmos. Respecto al Salmo 106, Agustín a menudo veía en los peligros del mar una metáfora de las tribulaciones y las pruebas de la vida cristiana. Para él,
El clamor de los marineros simboliza la oración ferviente del cristiano en medio de las dificultades, y la calma de la tormenta es una representación de la paz y el consuelo que Dios ofrece a los fieles. En el mundo actual enfrentamos muchas tormentas personales y colectivas, pandemias, conflictos, desastres naturales, desorden en la nación, robos, atracos, asesinatos, secuestros. Este salmo nos recuerda que en medio de cualquier caos podemos clamar a Dios confiando en su poder para traer paz y salvación. La gratitud y el reconocimiento de su misericordia son fundamentales en nuestra respuesta a sus intervenciones en nuestras vidas. Una historia contemporánea que refleja el mensaje del Salmo 106 es la del rescate milagroso de los mineros chilenos atrapados en 2010. Después de más de 2 meses bajo tierra, sus clamorosas oraciones y la fe de sus familias y de todo un país llevaron a un rescate que muchos consideran una intervención divina. Al ser rescatados, agradecieron a Dios por su salvación, mostrando una fe profunda y una gratitud sincera. ¿Qué podemos concluir del Salmo 106? Este salmo nos enseña a reconocer la soberanía de Dios en medio de las tormentas de la vida. Nos invita a clamar a Él en nuestras angustias y agradecerle cuando nos salva. Hoy podemos aprender que los marineros del Salmo y de historias contemporáneas, que la fe y la confianza en Dios nos llevan a experimentar su paz y su protección. Que en todas nuestras pruebas recordemos clamar a Dios y agradecerle por la infinita misericordia. Nuestra segunda lectura. La segunda propuesta de lectura es la segunda carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto en su capítulo 5. Esta lectura nos dice que todo aquel que conoce a Cristo se debe dejar amar y salvar por Él. Iniciar un camino espiritual de la mano de Jesús el Cristo necesita de la acción del Espíritu Santo para ser un nuevo ser, ya no materialista, sino un ser espiritual. El Espíritu da paso a que se deje la vida antigua para comenzar una vida nueva de salvación, salvando a toda la humanidad. Todo como correspondencia al amor que Él ha tenido por nosotros. El relato de la carta a los Corintios no es más que la advertencia a tomar la decisión de seguir al Maestro. Jesús murió para que todos los que se acerquen a Él mueran a la vida del hombre viejo y nacer a una nueva vida llenos del Espíritu de Dios, a una vida espiritual, sepultando sus apegos carnales. Además, el relato hace mención del sacramento de la reconciliación que Jesús hubiese instituido en los años anteriores para el perdón de los pecados y vivir reconciliados con Dios y con la comunidad. El amor que descubre Pablo con la llenura del Espíritu Santo la demostró con una entrega profunda en el servicio al crucificado y su iglesia de la manera más íntegra. Sabe que Cristo murió a cambio de él por el mal que había hecho. Ahora entonces él pretende vivir por Cristo. Desea en lo más profundo encontrarse pronto con el resucitado, pero ve necesario continuar las tareas de la evangelización para que sean muchos más los que participen de la sangre derramada por la redención. Lo que siente Pablo en este relato lo deben sentir sacerdotes, religiosos, diáconos, presbíteros, obispos, y lo debe sentir el Papa. La responsabilidad de responderle a Dios por su comportamiento y salvación de las diversas comunidades sobre las cuales recae en sus hombros la responsabilidad de la salvación de las distintas comunidades que les ha confiado el Señor, y ya deben saber de qué responsabilidad hablo.
especialmente de quienes lucen la estola sagrada sobre sus hombros, que simboliza el poder sacerdotal en su ministerio. Profundicemos en la carta propuesta para la segunda lectura. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios fue escrita en un momento de tensión y reconciliación entre Pablo y la comunidad de Corinto. Esta comunidad, conocida por su diversidad cultural y social, enfrentaba desafíos relacionados con la unidad, la autoridad apostólica y la pureza doctrinal. Pablo escribió esta carta para reafirmar su apostolado y para alentar a los creyentes a vivir conforme a la nueva vida en Cristo. Profundicemos en sus versículos. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo es la fuerza motriz detrás de la vida y la misión de Pablo. La palabra griega usada aquí para apremia es sineshei, que puede traducirse también como controla o constriñe. Apremia, controla o constriñe. Sineshei. Esto implica una influencia total y abarcadora del amor de Cristo en la vida del creyente. Dice el texto, porque el amor de Cristo nos apremia. El autor sagrado utiliza la palabra ahbah para amor. El amor de Cristo mencionado en el versículo 14 puede relacionarse con el profundo concepto hebreo de ahabah, que implica un amor activo y sacrificial. Versículo 15. Y Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí. La muerte de Cristo es vista como un sacrificio universal. Este versículo, el 15, subraya la idea de que la muerte de Cristo no es solo un evento histórico, sino una realidad transformadora que redefine la existencia del creyente. Los cristianos son llamados a vivir no para sí mismos, sino para Cristo, quien murió y resucitó. Esa entrega de Jesús, que Él murió por todos, es un signo de misericordia. El autor sagrado utilizaría la palabra hebrea Hesed, misericordia o bondad amorosa. La gracia de Dios manifestada en la nueva creación está profundamente conectada con la idea de Hesed. Versículo 16. De manera que nosotros, de ahora en adelante, no conocemos a nadie según la carne. Pablo enfatiza una nueva perspectiva, la transformación espiritual. Conocer según la carne se refiere a una comprensión limitada y mundana de las personas. En Cristo esta perspectiva cambia radicalmente. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Este versículo es clave. En Cristo, los creyentes son una nueva creación. En griego, el autor sagrado utiliza kainekatisis. Esta transformación implica el abandono del pasado, nueva creación y la recepción de una nueva vida. Es un llamado a vivir conforme a esta nueva identidad en Cristo. El concepto de ser una nueva creación, que encontramos en el versículo 17, es rico en simbolismo. Simboliza el nuevo comienzo, la generación espiritual y la restauración completa. Este nuevo comienzo está encerrado en el número 8 de las Sagradas Escrituras. Al reflexionar nuestro texto del día de hoy, encontramos 4 propuestas importantes para que reflexionemos. Primera propuesta:
reconocer el amor transformador de Cristo. Segunda, vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Tercera, adoptar una nueva perspectiva espiritual. Y última, ser testigos de la nueva creación. Hablemos de la primera, reconocer el amor transformador de Cristo. El amor de Cristo debe ser el motor de nuestras vidas. ¿Tú cómo estás permitiendo que este amor nos transforme y nos impulse en nuestra vida diaria? Segunda propuesta, vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Nuestra vida debe reflejar la entrega y el sacrificio de Cristo. Pregúntate, ¿estás viviendo para Cristo en tus decisiones, acciones y relaciones? Tercer propuesta, adoptar una nueva perspectiva espiritual. Dejar de conocer a las personas según la carne significa verlas a través de los ojos de Cristo. Esto nos llama a superar prejuicios y amar a los demás como nuevas creaciones en Cristo. Y última propuesta, ser testigos de la nueva creación. Como nuevas creaciones, somos llamados a ser testigos vivos de la transformación que Cristo ofrece. Nuestra vida debe ser un testimonio de esta nueva realidad. San Agustín, en su obra Confesiones, a menudo habla de la transformación radical que ocurre en la vida de una persona cuando se entrega a Cristo. Él experimentó este cambio profundo pasando de una vida de búsqueda de placeres mundanos a una dedicación completa a Dios. En sus escritos, San Agustín destaca que la gracia de Dios es capaz de renovar completamente el corazón humano. ¿Qué podemos concluir de este texto propuesto para el día de hoy? En el contexto del domingo de la semana 12ª del tiempo ordinario, el mensaje de la segunda carta de San Pablo a la comunidad de Corinto, en su capítulo 5, versículos del 14 al 17, sigue siendo relevante. En un mundo lleno de desafíos y distracciones, somos llamados a vivir en la realidad de ser nuevas creaciones en Cristo. Esto significa dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo con esperanza y determinación. Que el amor de Cristo nos apremie a vivir vidas transformadas, reflejando su amor y gracia a todos los que nos rodean. Podemos comparar esta transformación a la historia de John Newton, el autor de Amazing Grace. Newton, un traficante de esclavos, experimentó una conversión radical al cristianismo después de enfrentar una tormenta en el mar. Su vida cambió completamente y se convirtió en un ferviente abolicionista, dedicando su vida a luchar contra la esclavitud. Su historia es un poderoso testimonio de cómo el amor y la gracia de Cristo pueden transformar incluso las vidas más perdidas. Por eso hoy pidamos al Señor que nos ayude a vivir como nuevas creaciones en Cristo, abandonando lo viejo y abrazando la nueva vida que Él nos ofrece. Que el amor de Cristo nos apremie a ser sus testigos en el mundo, transformados por su gracia y su misericordia. Amén. La propuesta del Evangelio. Imaginemos a un joven llamado David que acaba de graduarse y se enfrenta a la incertidumbre de encontrar un trabajo en una economía difícil. A pesar de sus esfuerzos, las entrevistas no van bien y comienza a dudar de su futuro. Una noche después de una entrevista particularmente desalentadora, sueña que está en una pequeña barca en medio de una tormenta feroz.
Está asustado, pero de repente ve a Jesús durmiendo en la popa. Desesperado lo despierta y Jesús calma la tormenta con una simple palabra. Al despertar, David siente una paz profunda y una renovada confianza en que Dios tiene el control. Eventualmente encuentra un trabajo que no solo es perfecto para él, sino que también lo acerca más a su propósito y llamado. El evangelista Marcos, propuesto para la liturgia de hoy en el capítulo 4, formula una pregunta a la que debemos dar respuesta. ¿Pero quién es este? Cada una de las actitudes de Dios en los renglones de la Biblia da respuesta a la pregunta que en ocasiones nos hacemos acerca de quién defiende a los más débiles. Según el texto de hoy, Jesús está presente en su iglesia, pero nuestras actitudes hacen ver que Jesús duerme en ella, porque no lo tenemos en cuenta, no lo visitamos en su casa, no le rendimos culto, no le hablamos por medio de la oración. De ahí que en nuestra vida en ocasiones pareciera que el viento va en contra de nuestra suerte. Mantengamos despierto a nuestro Dios y atento a la suerte de nuestro existir. Y de una vez aprovecho para decir, quienes más reclaman la existencia de Dios, quienes más la niegan, quienes dudan de su existencia, son los que menos se han tomado el esfuerzo de decir en alguna ocasión: Dios, si tú existes, sálvame. Versículo 35. Este día al atardecer le dice: pasemos a la otra orilla. Están en el mar de Galilea y se marchan a la ribera oriental del mar. Un atardecer en las Sagradas Escrituras es alejarse de Dios. Versículo 36. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. Hagamos memoria del fin de las liturgias religiosas. Dice el sacerdote: podéis ir en paz. La barca es signo de la iglesia. Una de ellas llevaba la presencia de Dios, otras comunidades iban con él. Van sobre el mal, soportan el mal con Cristo. Versículo 37. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Revisemos el Salmo 108, versículo 22 y siguientes. La iglesia puede tener a Dios en su tabernáculo, en el sagrario, pero las dificultades no desaparecen, se pueden sobrellevar, pero ellas continuarán y habrá fuerzas para seguir adelante. Versículo 38. Él estaba en popa, durmiendo sobre un casebal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se encontraba en popa. Hagamos la descripción de una barca. La parte trasera de la barca se llama popa, la parte delantera se llama proa, la parte derecha de la barca se llama estribor, la parte izquierda de la barca se llama babor. Luego, Jesús se encontraba en la parte de atrás de la barca. ¿Podrá alguien dormir en una barca en medio de la tormenta? El autor solo quiere transmitir lo que Jesús podría expresar según el Salmo 4, versículo 8. Él confía plenamente en su Señor y en su autoridad. La iglesia suplica e intercede ante Jesús para que se preocupe por cada uno de sus integrantes. Versículo 39. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó
y sobrevino una gran bonanza. El autor nos describe que Jesús tiene poder y autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Contra el mal hay que tener valentía, fuerza, confianza de sí mismo y autoridad recibida de parte de Dios. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Lo que Jesús ha querido enseñar desde el principio es que el discípulo, el seguidor de Jesús, debe tener profunda confianza en Dios, en su poder. Esto ayudará a resistir y a permanecer. Versículo 41. Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué el evangelista quiere enseñar a la comunidad que a Dios se le debe tener temor? ¿Porque es más que ellos y podría acabar con ellos? Sinceramente no saben quién es, y es la pregunta que formulan. ¿Quién es este? Es Él el conocedor de todo, la sabiduría completa. En este caminar de la vida pública de Jesús, nos enseña a caminar con Él, a ser uno más de sus discípulos, para aprender de Él, para conocer sus proyectos, el plan de Dios y entender cada uno de los acontecimientos narrados en el Evangelio, para comprender lo que comprendieron los seguidores del resucitado. San Agustín, en sus homilías, a menudo hablaba del poder de la fe en momentos de prueba. En una de sus reflexiones dijo: Dios no siempre calma las tormentas, pero siempre calma a sus hijos en medio de ellas. Esta enseñanza resuena con la narrativa de Marcos, recordándonos que la verdadera paz viene de la confianza en la presencia de Jesús, no en la ausencia de problemas. Por eso, habiendo leído este texto bíblico, tenemos 3 propuestas para el día de hoy. 1. Confiar en la presencia de Jesús en medio de las pruebas. 2. Reconocer la autoridad de Jesús sobre todas las circunstancias. Y 3. Fortalecer nuestra fe. Hablemos de la primera. Confiar en la presencia de Jesús en medio de las pruebas. Al igual que los discípulos, a menudo enfrentamos tempestades en nuestras vidas. Este pasaje nos recuerda que Jesús está con nosotros, incluso cuando parece estar dormido. Segunda propuesta: reconocer la autoridad de Jesús sobre las circunstancias. La capacidad de Jesús para calmar la tormenta nos invita a reconocer su soberanía sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Y la última propuesta: fortalecer nuestra fe. La pregunta de Jesús: ¿cómo? ¿No tenéis fe?, nos desafía a examinar nuestra confianza en Él, especialmente en tiempos de dificultad. Por eso, hoy pidamos a Jesús que nos conceda una fe inquebrantable en su presencia y poder, que como los discípulos aprendamos a confiar en Él en medio de nuestras tormentas personales y encontremos paz en su soberanía y amor. Amén. Para todos un feliz día, feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que el Señor nos colme de su alegría como también de su bendición. Felicidades.